Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este todo el tiempo. Así que si crees que te gustaría quedarte, me encantaría que te suscribieras a este canal. He decidido que mi meta es llegar a 50.000 suscriptores para finales de año, lo cual puede ser un poco irrealista, pero lo estoy manifestando al universo y veremos si sucede. Y de hecho, según mi página de analíticas de YouTube, alrededor del 47% de mis espectadores en realidad no están suscritos. Así que si eres tú, tal vez considera presionar el botón de suscribirte. Es completamente gratis y solo significa que YouTube te avisará cuando haya subido un video. De todos modos, hoy vamos a hablar sobre el caso de Rachel Nickal. Y como puedes notar por la duración de este video, este es un caso grande. Este caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y fue un caso muy famoso en ese momento. Si eres del Reino Unido, quizá ya hayas oído de este caso. Solo quiero dar un enorme agradecimiento a Jonathan, uno de mis miembros de Patreon, por sugerir que lo cubriera. Ahora, como este es un caso tan grande, sinceramente hay muchísima información sobre él en línea. He hecho todo lo posible por recopilar la información que considero más precisa, pero debido a lo grande que fue este caso, siempre existe la posibilidad de que haya pasado algo por alto o, ya sabes, que haya cometido algún error. Si es así, como en todos mis videos de crímenes reales, siéntanse libres de corregirme amablemente en los comentarios. También leí un libro sobre este caso como parte de mi investigación. Este es el libro. Se llama Letting Go y fue escrito por Alex Hanscom, quien en realidad es el hijo de Rachel Nickal, la víctima en este caso. Y el propio Alex, como verás, es una parte muy importante en esta historia. Así que si alguno de ustedes quiere leer este libro, les dejaré un enlace abajo donde pueden comprarlo. Por cierto, esto no es patrocinado ni nada por el estilo. Compré este libro con mi propio dinero para leerlo como parte de mi investigación sobre este caso. Pero bueno, ya voy a dejar de divagar. Esta introducción fue larga, así que vayamos directo al caso de Rachel Nickal. Este caso ocurrió en el año 1992 en la zona de Wimbledon, en el suroeste de Londres, y ella es Rachel Jane Nickal. Era una mujer de 23 años, nacida el 23 de noviembre de 1968, hija de Andrew y Monica Nickal, y era una de dos hermanos. Tenía un hermano llamado Mark. Rachel creció en Great Totham, que es un pueblo parroquial en Essex, y por lo que puedo deducir, siempre fue una persona muy amable y generosa. Incluso de niña, siempre quería ayudar a las personas mayores y a los niños con discapacidades que vivían en la misma zona que ella. También amaba las artes escénicas. Tenía una gran pasión por el canto, la actuación y el ballet, y sus maestros decían que era una natural en eso. Creo que probablemente pensaban que lo seguiría como carrera. Sin embargo, en lugar de eso, decidió estudiar una licenciatura en literatura inglesa en la universidad. Además de su licenciatura, creo que también hizo algo de modelaje ocasionalmente. Y también tuvo un trabajo como salvavidas en una piscina en la ciudad de Richmond, en Londres. Y a los 19 años, mientras trabajaba como salvavidas en Londres, conoció a un hombre llamado André Hanscom, que tenía 25 años. André era un tenista semiprofesional y mensajero en motocicleta. Y cuando se conocieron empezaron a platicar y decidieron salir juntos en una cita. Desde el inicio se llevaron muy bien, a Rachel le gustó mucho este chico. De hecho, después de que terminó su primera cita, Rachel llamó a su mamá, Mónica, y le dijo que había encontrado al hombre con el que quería pasar el resto de su vida. Y fue tras su primera cita, y no mucho después de que empezaron a salir, Rachel se enteró de que estaba embarazada, así que se mudó a un departamento con André en Balham, al sur de Londres. El embarazo fue inicialmente un shock para ambos y no estaban seguros de lo que iban a hacer. No estaban seguros de si estaban listas para criar a un hijo, pero al final acordaron tener a este bebé. Y el 11 de agosto de 1989, Rachel dio a luz a un niño. Lo llamaron Alex y ambas estaban absolutamente enamoradas de su hijo. Rachel decidió dejar su carrera a un lado cuando nació Alex. Creo que ella quería enfocarse en cuidarlo,
aunque leí en un par de fuentes que en realidad no disfrutó mucho su carrera de todos modos y que en realidad esperaba presentar programas de televisión para niños algún día porque era muy natural frente a la cámara. Pero creo que por el momento ella estaba muy feliz con su vida. Ella prosperaba siendo madre y estaba muy contenta con su pequeña familia. Tenía a su pareja a André, a su hijo Alex, y también tenían una perrita rescatada, una labrador cruzada con galgo llamada Molly. Raquel llamaba a su familia su pequeña manada y todo parecía irle muy bien. Tenía muchas esperanzas para el futuro y toda su vida por delante, pero todo eso le sería arrebatado el 15 de julio de 1992. Ese día comenzó como cualquier otro día normal para Raquel y su familia. Verás, Raquel y su hijo Alex, quien en ese momento tenía 2 años y estaba a un par de semanas de cumplir 3, habían establecido una pequeña rutina. La mayoría de las mañanas sacaban a pasear a su perra Molly después de que Andrés se iba al trabajo. No siempre hacían el mismo recorrido, creo que solían variar mucho a dónde iban, pero ese día en particular decidieron caminar por Wimbledon Common, que es un enorme espacio campestre abierto, obviamente en Wimbledon, en Londres. El área tiene 1.140 acres y consiste en bosques, estanques y zonas de recreación. Hay una gran variedad de vida silvestre. Es simplemente un lugar muy hermoso. Un sitio que muchos desean conocer. De hecho, en un fin de semana caluroso de verano, el parque común tendría literalmente miles y miles de visitantes. Pero en la mañana del miércoles 15 de julio de 1992 solo había unas 500 personas en el parque común, así que estaba bastante tranquilo. Quiero decir, eso todavía suena como mucha gente, pero para el parque común eso era tranquilo. Así que Rachel y el pequeño Alex condujeron hasta el área de Wimbledon Common esa mañana con su perrita Molly y cuando llegaron comenzaron su paseo. Ahora, aunque el parque común era en su mayoría un espacio bastante abierto, creo que había algunas áreas que estaban cubiertas y ocultas por árboles, y fue mientras Rachel y Alex caminaban por una zona boscosa y oculta que fueron atacados por un desconocido que los había estado observando durante su paseo. Mientras caminaban, tanto Rachel como su hijo Alex, de 2 años, tuvieron la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Tuvieron la sensación de que alguien estaba detrás de ellos. Así que ambos miraron hacia atrás y cuando lo hicieron, vieron a un hombre con una bolsa negra sobre el hombro que se acercaba a ellos. Este hombre agarró a Alex, de 2 años, y lo arrojó al suelo con la cara cayendo en el lodo. Luego este hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar repetidamente a Rachel Nichol, de 23 años. Ahora, a pesar de que Alex tenía solo un par de semanas para cumplir 3 años en ese momento, él dice que incluso hasta el día de hoy recuerda el ataque y cuenta que todo sucedió tan rápido. En el libro entra en detalle sobre lo que recuerda, pero relata que fue arrojado al suelo por el hombre, que su cara fue arrastrada por el lodo y que, para cuando logró levantarse, su madre Rachel ya se había desplomado junto a él. Recuerda ver al atacante caminar hacia un arroyo cercano, lavarse la sangre de las manos y luego simplemente desaparecer. Se alejó después de haber atacado salvajemente a Rachel. A pesar de todo lo que acababa de pasar, Alex recuerda que su madre en realidad se veía muy tranquila cuando estaba en el suelo. Parecía que solo estaba dormida y que iba a despertar en cualquier momento, pero no lo hizo. Y como pensó que solo estaba dormida, empezó a gritarle y a decirle «Levántate, mami», pero pronto se dio cuenta de que no podía porque estaba muerta. A pesar de tener solo 2 años, Alex dice que en ese momento se dio cuenta de que su madre se había ido y que nunca volvería. Así que Alex empezó a correr de regreso por el sendero que él y su madre habían recorrido juntos solo minutos antes del ataque. Y cuando salió del área boscosa y volvió a estar en un espacio abierto, unos desconocidos corrieron hacia él porque obviamente este niño de 2 años estaba solo, estaba frenético y estaba cubierto de moretones,
lodo y la sangre de su madre. Así que llamaron a la policía y sedaron a Alex y lo llevaron al hospital, y la noticia sobre este ataque se difundió muy rápidamente. El caso se volvió noticia nacional, la historia se publicó de inmediato en los periódicos, los medios la estaban reportando, la prensa se reunía alrededor del parque y afuera del hospital donde estaba el pequeño Alex, porque pronto quedó claro que aunque había alrededor de 500 personas en Wimbledon Common esa mañana, solo había un testigo del ataque, y ese testigo era el hijo de 2 años de Rachel, Alex. Así que contactaron a la pareja de Rachel, André. Si recuerdas, él estaba en el trabajo esa mañana, así que la policía se puso en contacto con él y le informaron lo que había pasado y que su hijo de 2 años estaba en el hospital. Así que Andrés salió del trabajo de inmediato para ir a estar con su hijo, y mientras iba camino al hospital, en realidad estaba pensando en qué método iba a usar para terminar con su vida y la de su hijo, porque Alex tenía un apego tan fuerte a su madre, Rachel, como la mayoría de los niños con sus madres, y André pensaba que no había manera de que él quisiera seguir adelante. Él querría vivir si no tenía a su madre, y además André mismo estaba tan destrozado por la pérdida de su pareja que creo que probablemente tampoco quería seguir adelante sin ella, así que realmente consideró terminar con la vida de ambos ese día, pero afortunadamente no lo hizo. Cuando finalmente llegó al hospital, un psicólogo infantil lo preparó antes de ver a su hijo, y le dijeron a André que necesitaba dejarle claro a Alex que su madre se había ido y que nunca volvería. Pero como dije antes, Alex ya lo sabía. Él había visto morir a su madre y a una edad tan temprana ya tenía esa comprensión de la muerte. Él entendía que nunca volvería a ver a su madre. La policía y los detectives se reunieron en Wimbledon Common, la escena del crimen, y registraron los nombres y datos de las 500 personas presentes esa mañana para interrogarlas. Aunque cuando lo hicieron parecía que nadie realmente había visto nada, nadie había visto al asesino de Rachel irse de la escena, lo cual fue realmente sorprendente para la policía porque este ataque fue muy brutal. Uno esperaría que el asesino hubiera estado absolutamente cubierto de sangre, y el hecho de que nadie haya visto a un hombre empapado en sangre salir de la escena es desconcertante. Parece que el asesino tuvo mucha suerte. La escena donde el cuerpo de Rachel fue obviamente acordonada y se tomaron fotografías, y finalmente el cuerpo de Rachel fue llevado a una autopsia que concluyó que había sido agredida sexualmente por su atacante y que había recibido alrededor de 49 puñaladas en su cuerpo, y una de estas heridas fue en el cuello y fue tan brutal que literalmente casi la decapitó. Y un hecho sobre el caso que realmente me rompió el corazón fue que cuando los detectives examinaron la escena por primera vez, cuando encontraron el cuerpo de Rachel, notaron que tenía un recibo o un pedazo de papel en la frente, y al principio estaban muy confundidos sobre qué era y por qué ese pedazo de papel había sido colocado en su frente, pero eventualmente, Dios mío, pero eventualmente se determinó que ese recibo se había caído del bolsillo o la bolsa de Rachel durante el ataque, durante la pelea, y que su hijo Alex en realidad lo recogió del suelo y lo puso en su cabeza pensando que era una curita o una venda y que eso la haría sentirse mejor. Cuando leí eso por primera vez estaba hecha un desastre. De todos modos, en cuanto a las pruebas que tenían las investigadoras en este caso, pues realmente no tenían mucho en absoluto. No pudieron encontrar ni detectar ninguna prueba de ácido desoxirribonucleico porque, por supuesto, esto fue a principios de los años 90 y ese tipo de tecnología era muy limitada en ese entonces. No era ni de cerca tan avanzada y útil como lo es hoy en día. Según un documental que vi sobre este caso, encontraron lo que llamaron una diminuta partícula en el cuerpo de Rachel,
que creían que podría haber sido ácido desoxirribonucleico, podrían haber sido rastros de ácido desoxirribonucleico, pero debido a la tecnología forense limitada que tenían en ese momento, no podían decir concretamente que era ácido desoxirribonucleico, así que fue prácticamente inútil. Ya sabían que iban a tener dificultades con este caso porque en cuanto a pruebas forenses no tenían ninguna. Lo único que realmente pudieron encontrar como evidencia fue una huella de zapato que quedó en la escena y también había rastros de pintura roja en el cabello del pequeño Alex de 2 años y no tenían idea de dónde había salido esa pintura roja. En cuanto a testigos, de nuevo, realmente no había ninguno. Nadie aparte de Alex parecía haber presenciado el asesinato de Rachel, así que era casi como si los detectives hubieran llegado a un callejón sin salida antes de que la investigación siquiera comenzara. Pero las detectives sabían que tenían que encontrar a este hombre lo antes posible porque este atacante parecía ser un completo desconocido para Rachel. Parecía que él solo estaba en el parque ese día buscando atacar a cualquiera y cuando lo hizo fue de la manera más brutal y violenta. Él era claramente un individuo muy peligroso y la policía sabía que si no lo encontraban pronto había una gran posibilidad de que atacara de nuevo y asesinara a alguien más. El día después de que Rachel fue asesinada, su pareja André hizo un llamado televisado pidiendo a cualquiera que tuviera información sobre el asesino de Rachel que se presentara. La policía esperaba que este llamado generara más pistas e información y funcionó. Recibieron cientos de llamadas telefónicas después del llamado, pero ninguna de ellas realmente parecía ayudar con la investigación. Ninguna fue realmente significativa. Mientras tanto, 2 detectives intentaban obtener toda la información posible sobre el ataque de Alex, de 2 años, único testigo. Él fue la única persona que realmente vio el rostro del asesino. Pero, por supuesto, él solo tenía 2 años, así que había muchas posibilidades de que no recordara nada sobre cómo era realmente el asesino. Pero por si acaso lo recordaba, la policía instaló dispositivos de grabación y cámaras en la casa de sus abuelos, donde él se estaba quedando, para que si alguna vez mencionaba el ataque o decía algo sobre el asesino, ellos pudieran saberlo. Lo tendrían grabado en video. Las 2 detectives asignadas para intentar obtener información de Alex solían visitarlo a él y a su padre André, y en algunas de esas visitas llevaban consigo muñecos de diferentes apariencias. Así que, por ejemplo, una muñeca tenía la piel blanca, otra tenía la piel negra, una tenía el cabello gris, otra tenía el cabello castaño, etc. Y las detectives tomaban cada muñeca, se la mostraban a Alex y le decían: el hombre malo que lastimó a mamá se veía así, Alex, solo para ver si eso le ayudaba a recordar. Supongamos que el asesino tenía el cabello gris y las detectives tomaban la muñeca de cabello gris y le decían a Alex: así se veía, tenía este color de cabello. Eso podría ayudar a que Alex recordara y tal vez podría darles más información sobre cómo se veía el asesino. Finalmente, las detectives lograron obtener de Alex una descripción bastante detallada del atacante. Él dijo que era un hombre blanco de cabello corto, que llevaba una camisa blanca con cuello y botones y que usaba un cinturón, pero este cinturón estaba sobre la camisa, no sobre los pantalones. Él dijo que tenía pantalones azules, zapatos cafés y que llevaba una bolsa negra. Esto fue lo que Alex les describió a las detectives. Por supuesto, no pueden tomar esto como la verdad absoluta porque, como ya he dicho muchas veces, él literalmente solo tenía 2 o 3 años, así que es probable que su recuerdo del hombre no sea muy preciso, pero sí les da a las detectives una idea de cómo podría haber sido el atacante. Alex también empezó a ver a una psicóloga infantil. Ella era una mujer mayor. En el libro, Alex la describe como una figura de abuela, y Alex iba a la casa de esta psicóloga con su papá y las 2 detectives, y ahí jugaba con sus juguetes. Él coloreaba y la psicóloga intentaba que hablara sobre sus recuerdos del ataque. Así que ella le decía cosas a Alex como: ¿puedes ayudarnos a atrapar a este hombre malo? Cuéntanos qué le hizo a tu linda mami. ¿Qué viste, Alex? Decía cosas por el estilo, otra vez para tratar de hacerle recordar, pero a él no le gustaba, por supuesto. Este niño de 2 años no quería escuchar sobre eso.
No quería pensar en eso. Él era feliz solo jugando con sus juguetes y de hecho intentaba ahogar el sonido de la psicóloga hablándole, golpeando los juguetes en la mesa. Debe haber sido muy angustiante para él haber pasado por lo que pasó, haber presenciado lo que vio y luego tener que revivirlo una y otra vez con los detectives y las psicólogas en un intento de ayudarles a atrapar al asesino. Todos lo hacían con buenas intenciones. Estaban tratando de atrapar al asesino, pero Alex simplemente no quería escucharlo y además de todo esto, la prensa literalmente estaba acosando a Alex y a su padre André. Como mencioné antes, este caso atrajo muchísima atención de los medios. La historia era enorme. Alex era como una pequeña celebridad. Se hizo conocido como el niño que vio cómo apuñalaban a su madre hasta la muerte. Así que la prensa estaba desesperada por hablar con ambos, tanto con André como con Alex, e incluso intentaban tomarle fotos a Alex para enviarlas a medios del sur. Esperaban afuera de su casa para fotografiar a Alex. Incluso intentaron tomarle fotos en el funeral de su propia madre. André literalmente tuvo que ponerle algo sobre la cabeza a Alex para cubrirle la cara y que no le tomaran fotos en el funeral de su propia madre. Es una locura, pero volviendo a la investigación. Así que los detectives habían estado interrogando a personas, eliminando sospechosos y tomando cientos y cientos de declaraciones de testigos, pero aún así parecía que tenían una gran falta de pruebas en este caso. Así que decidieron tomar un enfoque diferente para intentar reducir quién podría haber sido el asesino. Y se pusieron en contacto con un perfilador criminal llamado Paul Britton. Ahora, mencioné a Paul en un video anterior mío, el video sobre Robert Black, ya que él ayudó a los detectives en ese caso. Si no sabes lo que hace un perfilador criminal, básicamente ayudan a los detectives a crear un perfil psicológico del asesino basado en sus comportamientos y los detalles del ataque para que puedan identificar posibles sospechosos basándose en este perfil. Espero que eso tenga sentido. Por ejemplo, si el perfilador criminal dijera que el asesino probablemente sea un hombre de entre 30 y 40 años, los detectives reducirían su búsqueda y se enfocarían específicamente en hombres dentro de ese rango de edad. Eso era justo lo que querían que Paul Britton hiciera. Querían que él elaborara un perfil psicológico y de carácter del asesino de Rachel Nicole. Ahora, Paul teorizó que el asesino de Rachel probablemente tenía menos de 30 años. Probablemente tenía entre 20 y 30 años y era local de Wimbledon Common. Conocía bien la zona. Puede que aún viviera con sus padres o que viviera solo. Probablemente veía mucha pornografía. Probablemente no tenía novia en ese momento y si había tenido alguna novia antes, seguramente era muy dominante sexualmente. Puede que quisiera llevar a cabo fantasías violentas durante el sexo. Y Paul dijo que el asesino también podría haber tenido antecedentes de delitos sexuales menores en el pasado. Así que los detectives usaron este perfil de Paul Britton, la descripción del asesino que dio Alex y la declaración de un testigo para crear un retrato hablado de su principal sospechoso en el caso. Como mencioné antes, la policía había recibido varias pistas y sugerencias del público. Habían tomado tantas declaraciones de testigos, pero ninguna resultó ser realmente útil excepto una en particular, la que se usó para ayudar a crear el retrato hablado del sospechoso. Esta declaración en particular vino de una mujer llamada Jane y ella dijo que en la mañana del asesinato de Rachel vio a un hombre en Wimbledon Common y él estaba actuando de manera sospechosa. Él estaba actuando un poco raro. Jane dijo que parecía que este hombre realmente no sabía a dónde iba. No sabía qué camino tomar en el parque y también dijo que parecía que no quería que ella viera su rostro. Cada vez que ella intentaba mirarlo, él se volteaba para que ella no pudiera ver su rostro. Y obviamente, si ese hombre era el asesino de Raquel, eso tendría sentido porque no querría que nadie viera su rostro. No querría que la gente pudiera identificarlo después. Jane también dijo que un par de minutos después vio al mismo hombre y parecía que estaba siguiendo a otra mujer en el parque.
Así que por esto el hombre que vio se convirtió en el principal sospechoso de la investigación y ella ayudó a hacer un retrato hablado y un identikit de cómo se veía. Lo mostraré en pantalla ahora. Se publicó al público y el programa de televisión Crime Watch hizo un segmento sobre el caso de Rachel en el que hablaron sobre el perfil psicológico de Paul Britton y el identikit, y muy pronto la policía empezó a recibir varias llamadas del público sobre quién podría haber sido el atacante de Rachel. Y un nombre en particular surgió varias veces en estas llamadas telefónicas. Parecía que varias personas conocían a un hombre que se parecía mucho a la imagen del identikit del sospechoso, y este hombre se llamaba Colin Stagg. En ese momento, en 1992, Colin Stagg tenía 29 años y vivía solo con su perro en un departamento en Wimbledon, en la zona de Roehampton, a menos de una milla de Wimbledon Common, donde fue asesinada Rachel Nikao, de 23 años. Colin era soltero, por lo que puedo deducir era un poco solitario. También estaba desempleado en ese momento y, de hecho, había estado en Wimbledon Common la mañana en que Rachel y Alex fueron atacadas, de lo cual hablaré más en un momento. Y como dije, mucha gente parecía pensar que se parecía al retrato hablado del principal sospechoso, así que muy rápido se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Rachel. Ahora te lo voy a decir porque siento que explicarlo de esta manera tendrá más sentido mientras te cuento el caso. Pero Colin Stagg no fue el asesino de Rachel. Este caso está resuelto. Sabemos quién fue el asesino. Ustedes lo sabrán más adelante en el video, pero no fue Colin Stagg. Él era completamente inocente. Y como él era inocente, literalmente no había ninguna prueba sólida que lo vinculara con el crimen. Sin embargo, para este momento, cuando Colin Stagg llamó la atención de la policía, ya habían pasado semanas desde el asesinato de Rachel. Creo que para este momento ya era septiembre de 1992, así que habían pasado alrededor de 2 meses desde la muerte de Rachel, y la presión sobre la policía metropolitana para resolver este caso y atrapar a este hombre peligroso era realmente intensa. Debido a lo publicitado que fue este caso, todo el mundo hablaba de él. Todos estaban asustados porque había un asesino suelto, así que los detectives realmente querían cortar este caso de raíz y resolverlo. Era casi como si, aunque no tuvieran pruebas contra Colin, ya hubieran decidido que era él, que él era el asesino, e incluso montaron una operación llamada Operación Skull para implicarlo en este crimen, un crimen que él no cometió. Pronto hablaré sobre la operación Estow. Pero primero les contaré lo que Colin Stagg había estado haciendo la mañana en que Rachel fue asesinada, porque como mencioné antes, él había estado en el parque común ese día. Muy temprano en la mañana del 15 de julio de 1992, Colin Stagg decidió sacar a pasear a su perro en Wimbledon Common. Esto fue antes de que Rachel y Alex llegaran al parque común esa mañana, así que fue antes de que ella fuera asesinada. Así que él estaba paseando a su perro por el parque común. Sin embargo, Colin en realidad tenía un dolor de cabeza muy fuerte esa mañana, así que decidió acortar su paseo. Normalmente paseaba a su perro durante bastante tiempo, creo, pero debido a su dolor de cabeza decidió simplemente regresar a casa, tomar analgésicos y descansar para que con suerte el dolor de cabeza se le pasara. Y mientras él descansaba en su departamento, Rachel Nichols, su hijo Alex y su perra Molly se dirigieron a Wimbledon Common, donde pronto Rachel sería apuñalada hasta la muerte. Un poco después de que Rachel había muerto, el dolor de cabeza de Colin ya había pasado, así que decidió cambiarse y llevar de nuevo a su perro al parque para una caminata más larga. Sin embargo, cuando llegó, el cuerpo de Rachel ya había sido descubierto y había oficiales de policía custodiando el parque, obviamente asegurándose de que nadie se acercara a la escena del crimen. Así que cuando Colin intentó entrar al parque con su perro, un oficial lo detuvo y Colin le preguntó a este oficial qué había pasado. El oficial le explicó que se había encontrado el cuerpo de una mujer joven en el parque y Colin se sorprendió. Le dijo al oficial que él había estado en el parque esa misma mañana, pero que no había visto nada.
Él no vio nada sospechoso, pues el asesinato aún no ocurría. El oficial le pidió a Colin su nombre y su dirección, igual que a todas las personas que estuvieron en el parque ese día, y él no tuvo ningún problema en dar esa información. Luego simplemente regresó a su departamento y luego, avanzando rápidamente a septiembre de 1992, habían pasado alrededor de 2 meses desde que Rachel fue asesinada, cuando se emitió el episodio de Crime Watch que presentaba el perfil del personaje y la imagen compuesta del principal sospechoso. La policía estaba recibiendo bastantes llamadas de miembros del público diciendo que creían que el hombre que estaban describiendo y la imagen del sospechoso se parecía mucho a Colin Stagg, de 29 años. También creían que él coincidía con la descripción del perfil psicológico del asesino hecho por Paul Britton. Vivía solo, no tenía pareja, tenía entre 20 y 30 años. Así que el día después de que se transmitió el episodio de Crime Watch, la policía fue al departamento de Colin Stagg en Wimbledon y le dijeron que lo estaban investigando como persona de interés en el asesinato de Rachel Nico. Los detectives empezaron a echar un vistazo por su departamento y encontraron algunas cosas en su casa que les parecieron preocupantes. Así que en algunas de las paredes de su departamento tenía, creo que era como un pizarrón, y había muchos dibujos en ese pizarrón que los detectives sintieron que estaban relacionados con el satanismo. ¿Eran dibujos satánicos? Aunque en realidad estos dibujos fueron hechos por el hermano de Colin. Colin dijo que su hermano vivía en el departamento antes que él y que le gustaba mucho la música heavy metal y que simplemente le gustaba dibujar esos símbolos y cosas así. Y cuando Colin se mudó al departamento, simplemente nunca se molestó en quitarlos, así que los dejó ahí, pero cuando los detectives los vieron, parece que simplemente se dejaron llevar por eso. Ellos llegaron a la conclusión de que él tenía que ser el asesino porque tenía esos dibujos satánicos en sus paredes. Según algunas fuentes, en su departamento la policía también encontró libros sobre ocultismo, unos guantes y un cuchillo con funda. Ahora, este cuchillo no era el que se usó para apuñalar a Rachel, pero le indicó a la policía que quizás este hombre tenía un interés en los cuchillos. De todos modos, Colin fue arrestado y llevado a la estación de policía para ser interrogado, y él estaba completamente en shock. Nunca antes lo habían arrestado por nada, mucho menos por asesinato, y por supuesto él sabía que no había hecho esto. Él no había cometido este crimen, así que, quiero decir, debió haber sido absolutamente aterrador para él. La policía interrogó a Colin Stagg durante 3 días y solo le preguntaban qué estaba haciendo el día del asesinato de Rachel. ¿Estaba él en Wimbledon Common? A lo que respondió que sí, porque como sabemos, esa mañana había sacado a pasear a su perro en el parque común. Colin fue muy sincero con la policía. Les contó todo lo que pudo, pero por supuesto seguía diciendo que no tenía nada que ver con el asesinato de Rachel. 2 días después del arresto de Colin, fue identificado en una rueda de reconocimiento por esa mujer, Jane, quien afirmó haber visto a un hombre actuando de manera muy sospechosa en Wimbledon Common el día del asesinato de Rachel. Ella dijo que el hombre que vio en el parque ese día se parecía a Colin Stagg. Pero lo que me confunde de esto es que Jane literalmente dijo que una de las razones por las que pensó que este hombre en el parque era muy sospechoso fue porque no le permitía realmente mirarle la cara. Siempre que ella lo miraba, él volteaba y ocultaba su rostro. Entonces, ¿cómo podía estar segura de que era Colin Stagg si realmente no pudo ver bien a este hombre? Mientras los detectives seguían interrogando a Colin, también investigaban incidentes previos en Wimbledon Common que ocurrieron antes del asesinato de Rachel para ver si podían vincular alguno de ellos con Colin, y de hecho lo hicieron. Básicamente, a principios de ese mismo verano, antes de la muerte de Rachel, una mujer había reportado a la policía que había un hombre en el parque que coincidía con la descripción de Colin Stagg, y él estaba desnudo y aparentemente tenía una erección. Algunas fuentes afirman que él se expuso ante la mujer, por lo que ella reportó el incidente a la policía.
La policía tenía razones para creer que el hombre que estaba desnudo en el parque ese verano era Colin Stagg, así que simplemente le preguntaron si era él y Colin dijo que sí, que era él. Él admitió que estaba desnudo en el parque. Él dijo que estaba tomando el sol desnudo en un lugar que era usado frecuentemente por otros que también tomaban el sol desnudos y dijo que era algo que hacía cada verano. Así que los detectives decidieron acusarlo de exhibicionismo por ese incidente y a Colin su abogada le aconsejó que simplemente se declarara culpable de eso, aunque en retrospectiva probablemente no fue la mejor decisión porque ahora la policía, los medios y el público veían a este hombre como un delincuente sexual. Ellos creían que era un pervertido que se exhibía ante la gente en Wimbledon Common, el mismo lugar donde Rachel Nico fue asesinada y agredida sexualmente. A Colin le pusieron una multa de 200 libras por el cargo de exhibicionismo y después de eso simplemente lo dejaron ir. Las detectives seguían creyendo firmemente que él era el asesino de Rachel, pero no tenían pruebas para poder acusarlo, así que tuvieron que dejarlo ir. Pero la gente se indignó. Creían que un asesino acababa de ser liberado, así que la prensa seguía a Colin prácticamente a todas partes. Lo filmaban, le tomaban fotos y vendían esas fotos a los periódicos. Publicaban titulares sobre Colin en los que decían que era un acosador sexual, un pervertido y un asesino, y la policía tampoco se daba por vencida con Colin. Estaban decididos a encontrar alguna prueba que demostrara que él era el asesino de Rachel Nichol, así que decidieron enfocar todos sus esfuerzos en probar que Colin era un asesino. Ya realmente no estaban investigando a otros sospechosos. Estaban tan enfocados en Colin Stagg, mientras que el verdadero asesino de Rachel, estaba libre para atacar de nuevo. Mientras la policía seguía investigando a Colin Stagg como el asesino, en realidad fueron contactados por una mujer llamada Julie Pines, quien les dijo que tenía información sobre Colin. Julie ya había visto la cara de Colin en noticieros y periódicos. Él había ganado tanta publicidad y atención mediática que cuando ella vio que era sospechoso de un asesinato, decidió llamar a la policía y contarles sobre un incidente que tuvo con este hombre en el pasado. Unos 2 años antes de que Rachel fuera asesinada, Julie había puesto un anuncio en la sección de corazones solitarios de un periódico. Si no sabes qué es una sección de corazones solitarios, la verdad no sé si todavía existe hoy en día, pero antes solía haber una pequeña sección en el periódico donde las personas solteras se anunciaban a sí mismas. Probablemente no sea la mejor manera de decirlo, pero básicamente ponían un anuncio de citas en la columna donde decían su nombre, su edad, lo que estaban buscando y también ponían su número y supongo que solo esperaban a ver si otra persona soltera los contactaba. Es como una versión antigua de Tinder, pero en lugar de usar una aplicación de citas, usaban los periódicos para encontrar el amor. De todos modos, Colin Stagg vio la columna de Julie en el periódico y le respondió. También estaba soltero, así que pensó, ¿por qué no? Vamos a ver si esto funciona. Según Colin, él y Julie intercambiaron cartas durante un tiempo y también hablaron por teléfono un par de veces, y él pensó que todo iba muy bien. Él pensaba que se estaban llevando muy bien y empezó a pensar que tal vez esto podría ir un poco más lejos. Ahora son buenos amigos, pero quizá puedan ser algo más. Así que un día Colin decidió escribirle y enviarle a Julie una carta sexual y en esa carta creo que Colin escribió sobre cómo quería tener relaciones sexuales con una mujer al aire libre o algo por el estilo. No sé qué tan explícita fue porque una fuente en línea dijo que era una carta bastante suave. Otra fuente dijo que era bastante explícita, así que de cualquier manera, Julie no se sintió cómoda con esa carta y simplemente dejó de contactar a Colin, pero siempre guardó la carta. La guardó durante 2 años y luego, por supuesto, después de esos 2 años, Colin se convirtió en el principal sospechoso de una investigación de asesinato. Así que Julie decidió contactar a la policía.
y les entregó esta carta sexual que había escrito Colleen, y creo que una vez más los detectives leyeron esta carta y se aferraron a ella. Ellos creyeron que, porque en esta carta Colleen expresaba su fantasía de tener relaciones sexuales con una mujer al aire libre, él debía ser el asesino de Raquel, ya que ella fue asesinada afuera en un lugar público y fue agredida sexualmente. Pero obviamente esta carta no es en absoluto una prueba que lo vincule con el crimen. Fue escrita 2 años antes de la muerte de Raquel, pero solo le dio a los detectives más razones para creer que él era el responsable. Todo lo que tenían hasta ahora en esta investigación contra Colin Stagg era evidencia circunstancial, si es que se le puede llamar así. Si realmente creían que él era el asesino, entonces necesitaban encontrar pruebas sólidas para poder acusarlo, así que idearon un plan. Las detectives tuvieron una idea. Iban a usar a una oficial de policía encubierta y ella intentaría acercarse a Colin, seducirlo y ver si él confesaba el homicidio. La oficial encubierta que usaron era una mujer rubia y atractiva y le dieron el nombre falso de Lizzie James. Este era el nombre que iba a usar cuando estuviera en contacto con Colin Stagg. De hecho, no sé cuál era su nombre real. No creo que sea información pública. Creo que ya lo mencioné antes, pero todo este plan, esta operación para atrapar a Colin Stagg se llamaba Operación Estow y un montón de detectives y Paul Britton, el perfilador criminal, estaban trabajando con la oficial encubierta Lizzie James para idear una estrategia. Querían persuadirlo para que hiciera una confesión y este plan más tarde fue descrito como una trampa de miel. Así que Lizzie James comenzó escribiéndole cartas a Colin Stagg y en su primera carta le dijo a Colin que era amiga de Julie Pines, la mujer de la columna de Corazones Solitarios, y que había leído la carta sexual que Colin le había escrito y que la encontró, cito, interesante. Lizzie dijo que era mucho más de mente abierta que su amiga Julie, como sexualmente de mente abierta. También dijo en la carta que le encantaría conocer un poco más a Colin, así que Colin respondió a la carta. Él estaba ansioso por saber más sobre Lizzie y realmente se sintió halagado. Nunca antes una mujer atractiva se le había acercado y eso lo emocionaba. Pero por supuesto, en realidad, él no tenía idea de que esta Lizzie James en realidad estaba trabajando con detectives y Paul Britton para implicarlo en el asesinato de Rachel Nicow. Así que se estaban escribiendo cartas constantemente de un lado a otro y al principio creo que Stagg intentaba ser bastante romántico en sus cartas. Él dijo que le encantaría llevar a Lizzie a una cita, salir a caminar y que podrían tomar unas copas de vino y tal vez al final de la cita le daría un beso y un abrazo. Supongo que todo era muy inocente y en ese momento Colin dijo que nunca había tenido una relación sexual con nadie antes y le contó esto a Lizzie en sus cartas. Así que al principio, cuando Colin era bastante dulce e inocente en sus cartas, Lizzie era todo lo contrario. Obviamente porque los detectives las estaban escribiendo y en sus cartas ella solo hablaba de sexo y de cómo quería que Colin, cito, le mostrara lo que es un hombre de verdad. Ella empezó a expresarle a Colin que tenía fantasías sexuales oscuras y que quería que un hombre la hiciera sentir, cito, indefensa y humillada. Y así, a medida que Lizzie empieza a ser cada vez más explícita en sus cartas, Colin también lo hace en respuesta porque realmente le gustaba a esta mujer y al final del día quería acostarse con ella. Pero al final de cada carta que Colin escribía, él se disculpaba y decía: «Lo siento mucho si me pasé de la raya. Lo siento si me excedí». Pero Lizzie insistía en que le gustaba y animaba a Colin a ser aún más explícito. Ella decía que no quería que él se contuviera. Decía: «No me estás dando lo suficiente. Quiero que seas más dominante». Realmente lo estaban presionando mucho y con el tiempo las cartas de Colin se volvieron cada vez más explícitas y Lizzie le decía que le gustaba la violencia durante el sexo, que eso la excitaba y Colin seguía el juego. Él caía en la trampa de los detectives.
Colin y Lizzie intercambiaron más de 40 cartas, pero la policía aún no tenía las pruebas que necesitaban para acusar a Colin Stack de asesinato, así que decidieron intensificar la operación y además de escribir cartas, Lizzie James iba a empezar a llamar a Colin y estas conversaciones serían grabadas. No sé qué decir, eres. No, nunca me había pasado algo así antes, ¿sabes? Ya me retuerzo por ti. Así que no me voy a alejar por nada, ¿sabes? Intercambiaron un par de llamadas telefónicas, pero aún no estaban obteniendo ninguna evidencia incriminatoria de Colin, así que los detectives quisieron intensificar la operación una vez más y decidieron que Lizzie James, la oficial de policía encubierta, se reuniera con Colin Stack porque tal vez él sería más sincero si realmente hablaba con ella cara a cara. Por supuesto, esto iba a ser arriesgado porque estaban enviando a esta oficial de policía encubierta a reunirse con quien creían que era un hombre muy peligroso. Ellos creían que Colin era un asesino, así que necesitaban asegurarse de que Lizzie estuviera segura todo el tiempo. Se aseguraron de que todas las reuniones fueran en un lugar público. Así que el primer lugar donde Colin y Lizzie se encontraron cara a cara fue en Hyde Park, en Londres, y creo que Lizzie llevaba un dispositivo de grabación para que los detectives pudieran escuchar sus conversaciones. También había otros policías encubiertos alrededor de la escena, donde quiera que estuvieran Colin y Lizzie, por si Colin intentaba atacar a esta mujer, pudieran intervenir de inmediato y protegerla. Creo que Colin y Lizzie se reunieron varias veces durante los siguientes meses. Se encontraban en parques y cafeterías y hacían picnics juntos. Como dije, siempre era en un lugar público para que otros policías encubiertos pudieran observar en secreto. Y durante una de estas reuniones, Lizzie James le contó a Colin esta historia sobre cómo tenía un exnovio, que practicaba magia negra, y también le dijo que una vez participó en un sacrificio humano de una mujer embarazada y su bebé. Y Colin dice que cuando Lizzie le contó esto por primera vez, él pensó que ella estaba literalmente loca, pero dijo que aún así tenía tantas ganas de tener relaciones sexuales con ella que simplemente lo ignoró, creo. Así que realmente no tuvo mucha reacción cuando ella le dijo eso. Y por supuesto para la policía eso fue muy preocupante porque cualquier persona normal al escuchar eso estaría en shock y probablemente contactaría a las autoridades. Así que era preocupante que él realmente no tuviera una reacción. Pero como dije, la razón por la que él realmente no tuvo mucha reacción fue porque realmente le gustaba a esta mujer y quería acostarse con ella. A medida que continuaban las reuniones, Lizzie James también empezó a mencionar el asesinato de Rachel Nichol. Y creo que los dos, Colin y Lizzie, ya habían hablado por teléfono sobre el asesinato de Rachel Nichol antes, porque obviamente Colin era sospechoso en el caso y él solo le dijo que no tenía nada que ver con eso y que ella no tenía de qué preocuparse. Pero los detectives le dijeron a Lizzie James que siguiera mencionando el asesinato de Rachel Nichol, y ella le dijo a Colin que ese nivel de violencia la excitaba y que en realidad deseaba que Colin lo hubiera hecho. Ella seguía diciendo ojalá lo hubieras hecho porque eso realmente me excitaría, y llegó al punto en que prácticamente decía si dices que lo hiciste, si confiesas, tendré sexo contigo. Los detectives estaban desesperados en ese momento por sacarle una confesión, pero nunca la obtuvieron. Colin seguía diciendo que era inocente y solo le dijo a Lizzie lo siento, pero yo no lo hice. Yo no maté a Rachel. Según algunas fuentes, él inventó, creo, un par de historias similares al asesinato de Rachel Nichol en un intento de complacer a Lizzie. Y en una de sus cartas describió haber usado un cuchillo contra una mujer en el parque, pero aún así sostenía que no tenía nada que ver con la muerte de Rachel. Él solo inventaba esas historias. Y creo que poco después de esto, Colin empezó a perder el interés en Lizzie.
Él quería sexo, pero le quedó claro que ella no iba a acostarse con él a menos que admitiera un asesinato que no cometió. Así que simplemente dejó de contactarla. En total, estuvieron en contacto durante unos 7 meses, creo, y ni una sola vez admitió que él era el asesino de Rachel Nichol. Aunque los detectives todavía querían acusar a este hombre del crimen y sentían que finalmente tenían suficiente evidencia para hacerlo. Sí, no tenían su confesión. No tenían ningún vínculo directo que lo conectara con la muerte de Rachel. Sin embargo, ahora tenían cartas escritas por Colin y grabaciones de audio en las que él describe sus fantasías sexuales violentas. Fantasías en las que fue muy presionado a tener y hablar por Lizzie James. Y consideraron que esto era suficiente evidencia para demostrar que él podría haber sido capaz de cometer el crimen y posteriormente condenarlo por ello. Así que el 17 de agosto de 1993, más de un año después del crimen, Colin Stagg, de 30 años, fue arrestado una vez más por el asesinato de Rachel Nichol. Lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo y fue entonces cuando los detectives le revelaron la operación Esdell, la operación que habían estado llevando a cabo durante los últimos 7 meses para atraparlo. Y mientras le contaban todo esto durante el interrogatorio, trajeron a la oficial de policía encubierta al cuarto, o como Colin la conocía, Lizzie James. Leyeron en voz alta las cartas que él le había escrito a Lizzie, y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido en la cabeza de Colin. Por eso Lizzie James insistía constantemente para que él hablara sobre sexo violento y asesinato, y sobre el asesinato de Rachel Nichol. Fue una trampa siempre. De todos modos, los detectives estaban interrogando a Colin y él simplemente respondía sin comentarios a cada pregunta que le hacían. El hecho de que ves a esta hermosa mujer rubia acercándose desde lejos, ¿eso fue lo que le pasó a Rachel? Tú miraste desde tu punto de vista y a pesar de ella bajaste corriendo, la emboscaste y empujaste al niño pequeño boca abajo. Empujaste a los niños boca abajo hacia el asesinato. Mientras tanto, otros oficiales fueron a registrar su casa, más específicamente su jardín. Estaban excavando todo su jardín y usando detectores de metales para ver si podían encontrar el arma homicida, el cuchillo que se usó para apuñalar a Rachel hasta la muerte, porque ese no se encontró en la escena. El asesino se lo había llevado consigo. Pero como era de esperarse, no encontraron el arma homicida, porque como sabemos, Colin Stagg no era el asesino. Sin embargo, Stagg fue acusado de asesinato, pero él seguía manteniendo su inocencia, así que el caso tuvo que ir a juicio. Mientras Colin esperaba su juicio, fue enviado a prisión y la policía, la fiscalía y la defensa comenzaron a trabajar en sus casos. Y fue mientras preparaban su caso, mientras la fiscalía trabajaba para condenar a Colin Stagg, que el verdadero asesino de Rachel en realidad volvió a matar. Colin Stagg permaneció bajo custodia por más de un año antes de que comenzara su juicio en el tribunal Old Bailey en Londres. Ahora, las principales pruebas de la fiscalía y de la policía contra Colin Stagg eran el perfil del asesino elaborado por Paul Britton, que ellos sentían que coincidía bastante bien con Colin, y también las pruebas que habían reunido durante la operación Esdell. Así que las cartas que fueron escritas por Stagg y las grabaciones entre Colin y Lizzie James, eso era realmente toda la evidencia que tenían para presentar. No tenían pruebas forenses ni arma homicida, nada más para presentar al jurado, y pronto ni siquiera tenían eso. Porque el juicio contra Colin Stagg apenas había comenzado cuando el juez Ocknell, revisó las pruebas de la fiscalía y dictaminó que todas las pruebas que habían recolectado durante la operación encubierta Esdell eran inadmisibles. Dijo que no les permitiría presentarla durante el juicio porque consideraba que la manera en que obtuvieron esa evidencia era inaceptable e injusta para Colin Stagg. Hicieron que Lizzie James presionara a Colin para que hablara sobre esas fantasías sexuales violentas y lo intentaron incansablemente para que confesara, pero él nunca lo hizo.
El juez dictaminó que el comportamiento de la policía en su persecución de Colin Stagg fue, cito, un intento sustancial de incriminar a un sospechoso mediante una conducta positiva y engañosa del tipo más grave. Así que desechó todas las pruebas de la operación Esdell y ahora la policía realmente no tenía un caso. Ahora no tenían ninguna prueba y por lo tanto Colin Stagg fue absuelto formalmente y quedó en libertad en 1994. Este hombre inocente finalmente era libre. Sin embargo, medios y público aún creían que él era el asesino. Creían que un asesino se había salido con la suya y aún lo acosaban y lo seguían a todas partes. Publicaron mentiras sobre él en los periódicos. Colin Stagg seguía siendo tan odiado por todos, aunque no cometió este crimen, y hablaré más sobre Colin y su vida, ya sabes, después del caso, un poco más adelante. Pero la familia de Rachel también estaba destrozada por los resultados del juicio. Ellos también creían que Colin era el asesino porque eso fue lo que los detectives les hicieron creer y pensaban que Rachel nunca iba a obtener justicia por su asesinato. En este momento, en 1994, la pareja de Rachel, André y su hijo Alex, quien fue testigo del ataque, en realidad vivían en Francia. Se mudaron a Francia poco después del asesinato de Rachel porque también fueron acosados por la prensa. Creo que ya mencioné esto antes, pero después de la muerte de Rachel, André y Alex fueron a vivir con los abuelos de Alexia y la prensa encontró su dirección. Literalmente acampaban afuera de la casa, desesperados por hablar con ellos y tomarles fotos para venderlas porque esta historia era enorme. André trató de proteger a Alex tanto como pudo. Él le cubría la cara con algo casi cada vez que salían. Sin embargo, en una ocasión un fotógrafo logró tomarle una foto a la pequeña Alex. Esta foto se vendió y creo que se publicó en un periódico o algo así, ¿no? Lo cual por supuesto era increíblemente peligroso porque era de conocimiento público que Alex era el único testigo del asesinato de su madre, así que ¿qué impedía que el asesino fuera tras él y lo matara para que no hubiera testigos? Eso puso su vida en peligro, así que André decidió que para mantener a su hijo a salvo tenían que salir del país. Pero además de eso, André solo quería que Alex tuviera una vida más o menos normal. Obviamente su vida nunca volvería a ser la misma porque ya no tenía a su madre, pero André quería que creciera con algo de estabilidad. No quería que Alex fuera perseguido por la prensa y los reporteros durante toda su infancia. ¿Qué clase de vida habría sido esa para un niño? Así que en secreto los dos se mudaron a Francia y se quedaron allí por algunos años, creo, hasta que un reportero descubrió dónde vivían en Francia, así que André los mudó de nuevo a España, donde Alex vivió hasta que fue adulto. Ahora, una vez que Colin Stagg fue absuelto, la policía anunció que mantendrían abiertos los archivos del caso de Rachel, pero que realmente no estaban buscando a nadie más. Todavía creían firmemente que Colin Stagg era el asesino y habían gastado alrededor de, creo que fueron 3 millones de libras tratando de condenarlo. Todo ese dinero se desperdició en un hombre inocente y así durante años y años este caso permaneció sin resolverse. Durante años muchos creían que Colin Stagg había quedado impune tras cometer un asesinato. Pero luego, en el año 2002, se cumplió el 10º aniversario del asesinato de Rachel Nickal y Scotland Yard asignó a un nuevo equipo de detectives para revisar el caso. Iban a revisar todas las pruebas que se habían reunido sobre el caso durante los últimos 10 años. Así que iban a revisar las declaraciones de los testigos, miles y miles de declaraciones que se tomaron en ese momento. Estaban revisando a delincuentes sexuales conocidos y antiguos sospechosos del caso solo para ver si tal vez se les había pasado algo por alto. También le preguntaron a André Hanscom y a su hijo Alex, que para ese momento tendría alrededor de 13 años. Les pidieron que vinieran a Inglaterra para proporcionar nuevas muestras de ácido desoxirribonucleico y compararlas con cualquier ácido desoxirribonucleico que se hubiera encontrado en el cuerpo de Rachel.
Porque si recuerdas, cuando Rachel fue asesinada en 1992, los científicos forenses encontraron una diminuta partícula de lo que creían que podría ser ácido desoxirribonucleico en su cuerpo. Pero en ese momento, a principios de los años 90, simplemente no podían asegurar que fuera ácido desoxirribonucleico debido a las limitaciones de la tecnología forense. Para 2002, la tecnología de ácido desoxirribonucleico y forense era mucho más avanzada y útil que en 1992 cuando asesinaron a Rachel. Así que volvieron a examinar las muestras que habían tomado del cuerpo de Rachel. Y efectivamente había ácido desoxirribonucleico. De hecho, había 2 conjuntos de ácido desoxirribonucleico en ella, o sea, el ácido desoxirribonucleico de 2 personas. Uno de estos conjuntos de ácido desoxirribonucleico era solo de Rachel y el otro pertenecía a un hombre desconocido. Y no era de André ni de Alex, así que debía ser el ácido desoxirribonucleico del asesino. Así que compararon esta muestra de ácido desoxirribonucleico encontrada en el cuerpo de Rachel con la de Colin Stagg para ver si finalmente podían tener la evidencia que necesitaban para decir que él era el asesino después de todos estos años. Y cuando llegaron los resultados, revelaron que el ácido desoxirribonucleico de Colin era similar al del hombre desconocido. Sin embargo, la tecnología en ese momento, en 2002, aún no era lo suficientemente avanzada como para identificar a alguien de manera concreta. Así que no podían decir con certeza que fuera Colin Stagg, pero aún así podría haberlo sido. Así que decidieron que solo necesitaban esperar un par de años más y esperar que la tecnología forense avanzara y mejorara para que eventualmente pudieran encontrar una coincidencia. Y 2 años después lo lograron. 2 años después volvieron a comparar esta muestra de ácido desoxirribonucleico desconocida con Colin Stagg. Y adivina qué, no era su ácido desoxirribonucleico, no coincidía con Colin Stagg. Después de todos estos años en que la gente pensaba que Colin era el asesino, esto fue la prueba de que no lo era. Esta muestra de ácido desoxirribonucleico ya era lo bastante fuerte para ser ingresada en la base de datos de ácido desoxirribonucleico, y cuando la analizaron apareció una coincidencia. En 2004, 12 años después del asesinato de Rachel, finalmente encontraron una coincidencia con el ácido desoxirribonucleico del hombre desconocido. Y esta coincidencia fue con un hombre llamado Roberto Knapper, un hombre de 38 años que en ese momento, en 2004, en realidad estaba internado en el hospital psiquiátrico Broadmoor en Berkshire, en Inglaterra. Era un violador serial y asesino convicto, que ahora era el principal sospechoso del asesinato de Rachel Nikao. Pero antes de contarte sobre eso y sobre las otras pruebas que encontraron vinculando a Roberto Knapper con el asesinato de Rachel, porque había más pruebas, déjame contarte sobre su vida hasta este punto, hasta el momento en que su ácido desoxirribonucleico coincidió con el ácido desoxirribonucleico encontrado en Rachel Nicole. Entonces, Roberto Clive Knapper nació el 25 de febrero de 1966, hijo de sus padres Brian y Paulina. Roberto era el mayor de 4 hijos y la familia vivía en Plumstead, en el sureste de Londres. Durante toda la infancia de Roberto estuvo expuesto a la violencia. Creció en un ambiente muy violento porque su padre, Brian, era muy abusivo con su esposa, la madre de Roberto, Paulina. Roberto presenciaba constantemente a su padre atacando a su madre. Así que cuando tenía alrededor de 7 años, su padre se fue de la casa, el matrimonio terminó y los niños fueron puestos en cuidado temporal con una familia de acogida. Fue mientras estaban en ese cuidado que empezaron a recibir tratamiento de psiquiatras infantiles, y creo que fue en ese momento cuando a Roberto le diagnosticaron el síndrome de Asperger. Más adelante, en su adolescencia, se determinó que tenía esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental que afecta la forma en que una persona piensa y se comporta, ya que su mente no concuerda con la realidad. Como resultado de esto, Roberto hacía todo tipo de afirmaciones. Le decía a la gente que había conocido a la reina, decía que era ganador del premio Nobel. En un momento dijo que el ejército republicano irlandés lo había capturado y torturado, y que le cortaron los dedos, pero que eventualmente le volvieron a crecer. Le resultaba muy difícil la escuela. Realmente no encajaba con los demás. No creo que tuviera muchos amigos en la escuela. En realidad era un poco solitario. En su mayoría, él simplemente se mantenía al margen.
Y por esto los otros niños pensaban que era muy raro y lo molestaban mucho. Se burlaban de él, le hacían bromas y le lanzaban cosas desde el otro lado del salón de clases. Fue una época realmente horrible para él. Y luego, cuando Roberto tenía alrededor de 12 o 13 años, en realidad fue agredido sexualmente durante un viaje de campamento por un amigo de la familia Napa. Según fuentes en línea, este amigo de la familia fue arrestado y encarcelado por esta agresión. Sin embargo, la familia y los amigos de Roberto dijeron que después de esto él nunca volvió a ser el mismo. Como seguramente puedes imaginar, realmente le afectó y lo cambió. Como dije, él ya era un poco solitario antes, pero después de la agresión se volvió mucho más introvertido. Era tímido y también se volvió obsesivamente limpio y ordenado. Creo que probablemente sufría de algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Empezó a ser muy violento y agresivo con sus hermanos menores y creo que antes ya era un poco violento con ellos, pero ahora era mucho peor. Regularmente se peleaba con ellos, los acosaba y además en un par de ocasiones los sorprendieron viendo o espiando a su hermana menor cuando estaba desnuda. La observaba mientras ella se cambiaba y se desvestía. A los 16 años, Roberto Knapper dejó la escuela y comenzó un curso de gastronomía, además de que cambiaba mucho de trabajo y cuando tenía 18 años, su madre Paulina en realidad lo echó de la casa. Ella ya no quería que él viviera ahí. No pude encontrar una razón exacta para esto. Las fuentes en línea solo decían que fue por su comportamiento, así que supongo que fue por su comportamiento violento o tal vez su madre se enteró de que espiaba a su hermanita cuando se estaba cambiando y por eso lo echó de la casa. Pero bueno, eventualmente consiguió un trabajo en una fábrica de plásticos y tenía una habitación en Plumstead y en 1986 fue arrestado por llevar una pistola de aire comprimido cargada. Ese fue su primer delito. Esa fue la primera vez que tuvo contacto con la policía. Aunque en realidad no le tomaron ninguna muestra, no le tomaron las huellas dactilares ni nada por el estilo. Solo le dieron una advertencia y recibió una libertad condicional. Durante los siguientes años, cuando tenía poco más de 20 años, las fuentes dicen que Roberto Knapper comenzó a espiar a mujeres locales, las observaba a través de sus ventanas y también empezó a exhibirse y mostrar sus partes en público. Luego, en 1989, cuando tenía alrededor de 23 años, comenzó una serie de violaciones en Londres que eventualmente le valdrían el apodo de El violador de la cadena verde. Su primer ataque ocurrió en agosto de 1989 en Plumstead, al sureste de Londres. Una mujer que vivía en la zona cerca de Plumstead Common estaba en casa con sus 2 hijos y había dejado la puerta trasera sin seguro, así que Roberto vio su oportunidad para atacar. Él entró a la casa por la puerta sin seguro y subió las escaleras donde la mujer se estaba secando el cabello. Creo que en ese momento sus hijos estaban jugando abajo y en algún momento esta mujer se dio la vuelta y vio a un hombre parado detrás de ella con un cuchillo en la mano. Roberto empezó a amenazar a la mujer con el cuchillo y le dijo que si no hacía lo que él decía, atacaría a sus hijos. Roberto violó a esta mujer y luego simplemente salió de su casa y mientras salía por la puerta le dijo, cito, deberías mantener tu puerta cerrada con llave. Así que esta mujer contactó a la policía y se tomó una muestra de ácido desoxirribonucleico del atacante. Ahora, no mucho después de este ataque, Roberto Knapper en realidad le confesó a su madre, Paulina, lo que había hecho. Él le dijo que había violado a una mujer en Plumstead Common y ella le creyó, así que decidió contactar a la policía y denunciar a su hijo. Ella le dio a la policía el nombre de su hijo, Roberto Knapper, y la policía dijo que revisarían sus registros para ver si alguien había reportado haber sido violada en Plumstead. Sin embargo, la policía realmente ni siquiera se molestó en investigar esto más a fondo. Aparentemente revisaron sus registros de los últimos días, pero no revisaron antes de eso y simplemente lo dejaron así.
No se molestaron en arrestar o interrogar a Roberto y tampoco le tomaron una muestra de ácido desoxirribonucleico, lo cual es muy frustrante porque si lo hubieran hecho, si realmente lo hubieran investigado, podrían haberlo vinculado a esa violación en Plumstead y habría sido arrestado, evitando que cometiera sus siguientes violaciones y asesinatos. Su madre literalmente lo entregó, pero la policía simplemente no le dio seguimiento en absoluto y así este violador quedó libre para hacerlo de nuevo. Y lo hizo en los años siguientes. Roberto violó a varias mujeres y la mayoría de estos ataques ocurrieron en el Green Chain Walk, que es como un sistema conectado de espacios abiertos y parques en el sureste de Londres. Roberto simplemente rondaba el parque observando a las mujeres, buscando a su próxima víctima y esperando una oportunidad para atacar. Con el tiempo, los ataques se volvieron cada vez más violentos y muchas víctimas reportaron que el agresor llevaba un cuchillo. Él amenazaba a estas mujeres con un cuchillo para que hicieran lo que él decía y en una ocasión, mientras Roberto agredía a una mujer, de hecho la apuñaló en el pecho. Ahora, no sé exactamente a cuántas mujeres violó Roberto Knapper. Diferentes fuentes dicen cosas diferentes. Algunas fuentes dicen que fueron en los años 80, otras dicen que fueron más de 100 mujeres. Sé que cuando finalmente lo atraparon, lo condenaron por 2 violaciones y 2 intentos de violación, pero definitivamente hubo muchas más que eso. Creo que solo lo condenaron por esas 4 porque tenían suficiente evidencia para decir que él cometió esas 4, pero se cree que hizo mucho más que eso. Y mientras estas mujeres denunciaban a la policía que habían sido violadas, la policía pudo obtener el ácido desoxirribonucleico del atacante después de un par de los ataques a partir de su semen. Para este momento ya era de conocimiento público que había un violador suelto. Como mencioné antes, no se le conoció como el violador de la cadena verde y todos estaban aterrados. Ninguna mujer en esa zona de Londres se sentía segura. La policía creó un retrato hablado del atacante con la ayuda de las víctimas y esta imagen fue publicada al público con la esperanza de que alguien reconociera a este hombre, el violador de la cadena verde, y se presentara para identificarlo. Y 2 de los vecinos de Roberto Napa contactaron a la policía después de que se publicó este retrato hablado y dijeron que creían que él era el responsable de las violaciones. Así que la policía le pidió a Roberto que fuera a la estación de policía y diera una muestra de ácido desoxirribonucleico para poder descartarlo de la investigación. Pero, por supuesto, Roberto, sabiendo que él era el hombre que estaban buscando, simplemente no se presentó. Así que le pidieron de nuevo y él no se presentó una segunda vez para dar su muestra de ácido desoxirribonucleico. E increíblemente la policía simplemente lo dejó pasar. No lo persiguieron, no lo arrestaron, simplemente lo dejaron así. Robert Napper se salió con la suya otra vez, cuando fácilmente pudo haber sido detenido. ¿Pensarías que el hecho de que simplemente no se presentara para dar su muestra de ácido desoxirribonucleico habría sido una señal de alerta para la policía, pero no fue así? Algunas fuentes dicen que la policía de todos modos no creía que Napa fuera el atacante, porque aparentemente muchas de las víctimas dijeron que el violador de la cadena verde medía entre 5 pies 7 y 5 pies 9 de altura, mientras que Robert Napa medía alrededor de 6 pies 2. Así que simplemente asumieron que no podía ser el hombre que estaban buscando porque era demasiado alto. No consideraron que tal vez los testigos simplemente habían cometido un error y habían calculado mal su altura. Pensaron que no podía ser el violador por ser demasiado alto. Y así sus ataques continuaron, eventualmente escalando hasta el asesinato. Y su primer asesinato fue el de Rachel Nicole, de 23 años en Wimbledon Common en 1992, con el que no se le relacionaría hasta más de una década después. La policía no logró hacer una conexión entre los ataques de la cadena verde y el asesinato de Rachel Nicole en Wimbledon, a pesar de que en realidad había varias similitudes. Una de ellas es el hecho de que las víctimas fueron atacadas principalmente en un espacio público en un parque y también el hecho de que fueron amenazadas con un cuchillo. Y creo que el equipo que investigaba las violaciones de la cadena verde en realidad se puso en contacto con el equipo de la Operación Sdow, el equipo de detectives que investigaba el asesinato de Rachel.
Les dijeron, creemos que estos ataques podrían estar relacionados. Creemos que el hombre que mató a Rachel podría ser también el violador de la cadena verde que buscamos. El equipo de la Operación Doe no creía que estuvieran conectados y no los relacionó. Las detectives estaban tan seguras en ese momento de que Colin Stack era el asesino de Rachel que eso nubló su juicio y casi se negaron a investigar a otros sospechosos. Una vez más, perdieron oportunidades de atrapar al verdadero asesino, permitiéndole atacar de nuevo. Ahora, aproximadamente 3 meses después del asesinato de Rachel Nichol, Robert Napper fue arrestado después de intentar imprimir y hacer copias de papel membretado de la policía en una tienda de fotocopias. Más tarde dijo que hacía esto porque quería un documento oficial de la policía que dijera que podía poseer una pistola calibre .22. Un documental que vi también decía que Robert Napper fue arrestado de nuevo más o menos en la misma época, después de que una mujer llamara a la policía para decir que un hombre extraño había estado rondando la parte trasera de diferentes casas en la zona y que solo observaba a la gente a través de sus ventanas, y este hombre fue identificado como Robert Napper. De todos modos, fue arrestado y su habitación donde vivía en Plumstead fue registrada, y durante esta búsqueda los oficiales encontraron muchas armas. Encontraron, creo, una pistola y un par de cuchillos. Y uno de estos cuchillos era en realidad muy similar al que el violador de la cadena verde había usado para apuñalar a esa mujer en el pecho durante el ataque. Era muy similar al que esta víctima había visto y aún así no se hizo ninguna conexión. También encontraron una caja de herramientas de metal roja junto a la cama de Roberto. Ahora quiero que recuerdes esta caja de herramientas para más adelante en el video. Pero dentro de esta caja de herramientas él había escondido un par de cuchillos y también encontraron un mapa de la A a la Z. Ahora, este mapa cubría el área alrededor de Green Chain Walk y parecía que Roberto Napa había marcado con un círculo muchos lugares diferentes en este mapa. La policía no se dio cuenta de esto en ese momento, pero lo que llegaron a descubrir fue que esas áreas que él había marcado eran lugares donde había atacado y violado a sus víctimas. Este mapa era casi como su trofeo y su recordatorio de los ataques. Era una forma para él de revivir lo que había hecho. Pero como dije, una vez más no lograron hacer una conexión y Robert Napa solo fue condenado a cumplir una sentencia de 8 semanas de prisión por posesión de un arma de fuego. Después de esto, simplemente fue liberado a pesar de que su psiquiatra le dijo a las autoridades que él era, cito, sin duda una amenaza inmediata para sí mismo y para el público. Así que para este punto ya era más o menos finales de 1992, principios de 1993 creo, y hasta ahora Robert Napa se había salido con la suya en incontables violaciones en el Green Chain Walk y también se había salido con la suya en el asesinato de Rachel Nichol, y después de ser liberado tras su sentencia de 8 semanas quedó libre para violar y asesinar de nuevo, y eso fue exactamente lo que hizo. Ahora solo quiero dar una advertencia rápida. Una de las próximas víctimas de Robert era una niña. Él mató a una niña y a su madre, así que si no quieres escuchar esta parte, pondré un tiempo en la pantalla al que puedes adelantar. Pero estas víctimas eran Samantha Baise, de 27 años, y su hija Jasmine, de 4 años, y vivían en Plumstead, en el sureste de Londres, con el novio de Samantha, Conrad. Conrad describió a Samantha como una madre sumamente dedicada. Ella amaba profundamente a su hija Jasmine y habría hecho cualquier cosa por ella. Vivían en un departamento cerca de Plumstead Common y se cree que Napa probablemente los había estado vigilando por un tiempo y los eligió como sus próximas víctimas. Y la razón por la que creen esto es porque la pareja de Samantha, Conrad, dijo que una noche, no mucho antes de su asesinato, Samantha en realidad vio a un hombre afuera mirándola a través de la ventana de su habitación, y se cree que probablemente era Robert Napa. Él los estaba observando y esperando su oportunidad perfecta para atacar. Y un día de noviembre de 1993, esa oportunidad perfecta se presentó cuando Conrad salió del departamento porque iba a pasar la noche en casa de su padre.
Creo que solo iba a quedarse una noche en casa de su padre, pero mientras él no estaba, Robert Napper entró al departamento y atacó a Samantha Bissett. Napper agredió sexualmente y apuñaló a Samantha hasta matarla. Presentaba heridas de puñal en cuello y pecho y sangre por todos lados. Este ataque fue tan brutal y horrible. Y luego, después de que ella murió, Napa en realidad mutiló el cuerpo de Samantha y más tarde se descubrió en su autopsia que él le había cortado una gran parte de la pared del estómago y esto nunca se recuperó, así que se cree que se lo llevó como una especie de trofeo. Después de hacerle todo esto a Samantha, Roberto fue al cuarto de Jasmine, que tenía 4 años, y ahí la agredió sexualmente y luego la asfixió hasta matarla. Creo que fue a la mañana siguiente cuando sus cuerpos fueron descubiertos por la pareja de Samantha, Conrad. Él pasó a verlas de camino al trabajo esa mañana cuando se encontró con la escena espantosa y llamó a la policía. Así que los detectives y los equipos forenses comenzaron a examinar la escena y los forenses empezaron a revisar las huellas dactilares en la casa para ver si podían identificar a los asesinos. Sin embargo, cuando revisaron todas esas huellas dactilares, determinaron que pertenecían a las personas que vivían en ese departamento. No había huellas dactilares de una persona desconocida, si eso tiene sentido. Todas estaban identificadas, así que inicialmente los detectives pensaron que el atacante debió haber usado guantes cuando cometió los asesinatos. Así que, ante la falta de pruebas forenses en este caso, los detectives recurrieron al perfilador criminal Paul Britton, quien, si recuerdas, en ese momento también estaba trabajando con los detectives en Wimbledon en el caso de Rachel Nichol y también había ayudado a otro equipo de oficiales que investigaban el caso del violador de la cadena verde. Ahora estaba trabajando con los detectives que investigaban los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett, y esta investigación se conoció como la investigación Bissett. Así que Paul Britton estaba trabajando con 3 equipos diferentes de detectives en Londres para elaborar un perfil de los atacantes y ni una sola vez consideró que estos 3 casos estuvieran relacionados y que tal vez habían sido cometidos por el mismo hombre que era Robert Napper. Y después de los asesinatos de Samantha y Jasmine, los detectives que investigaban la investigación Bissett en realidad se pusieron en contacto con el equipo de investigación del caso de Rachel Nichol y les dijeron: miren, tal vez deberíamos investigar la posibilidad de que nuestros casos estén conectados. Tal vez la persona que mató a Samantha y Jasmine fue la misma que mató a Rachel. Pero los detectives que investigaban el caso de Rachel simplemente no querían saber nada de eso. Como he dicho innumerables veces a lo largo de este video, ellos ya habían decidido que Colin Stagg era el asesino y no querían escuchar sobre ningún otro sospechoso al parecer. Y así de nuevo se perdió otra oportunidad de atrapar al verdadero asesino. De todos modos, los detectives de la investigación Bissett continuaron investigando su caso y decidieron revisar nuevamente las huellas dactilares que se encontraron en la escena del crimen, es decir, dentro del departamento de Samantha. Entonces, si recuerdas, antes mencioné que los detectives determinaron que todas las huellas dactilares que se encontraron dentro del departamento estaban identificadas y pertenecían a las personas que vivían ahí. No se encontraron huellas dactilares desconocidas. Bueno, en realidad resultó que cometieron un error al examinar esas huellas dactilares. Bien, entonces nunca habrá 2 personas que tengan la misma huella dactilar. Cada persona tiene su propio conjunto único de huellas dactilares. Aún así, puedes hallar huellas dactilares muy parecidas. Así que, por ejemplo, yo podría tener una huella dactilar que sea muy similar a una de tus huellas, pero nunca serán exactamente iguales. Resulta que las huellas dactilares del asesino en realidad se encontraron en la escena del crimen, pero que simplemente eran muy similares a las huellas de Samantha Bissett. Y por eso, cuando primero estaban revisando las huellas, no pudieron diferenciarlas. ¿Dije bien esa palabra, diferenciar? Creo que sí. Y sí, pensaron que esas huellas venían de la misma persona, Samantha, pero algunas en realidad eran del asesino, y las huellas del asesino eran casi idénticas a las de Samantha.
Después de todo, sí tenían las huellas dactilares del asesino, así que revisaron ese conjunto de huellas en sus archivos y resultaron ser de Roberto Knapper. También había una huella ensangrentada en la escena del crimen en la casa de Samantha y después se determinó que provenía de uno de los zapatos de Roberto Knapper. También hubo testigos que declararon haber visto a Roberto Knapper en la zona el día en que las Bissett fueron asesinadas. Así que había muchas pruebas que lo vinculaban con este crimen y como resultado fue arrestado en su habitación en Plumstead. En mayo de 1994 fue acusado de los asesinatos de Samantha Bissett y su hija de 4 años, Jazmín. Las detectives también empezaron a investigar la posibilidad de que él fuera el violador de la cadena verde y efectivamente había pruebas que lo vinculaban con esto también. Primero estaba el mapa de la A a la Z que encontraron en su habitación, en el que había marcado con un círculo los lugares donde ocurrieron los ataques en el Green Chain Walk. Además, su ácido desoxirribonucleico coincidía con las muestras de ácido desoxirribonucleico que se tomaron del atacante en el momento de las violaciones. Como mencioné antes, se creía que había cometido entre 80 y más de 100 agresiones sexuales, pero al final solo pudieron condenarlo por 2 violaciones y 2 intentos de violación porque solo tenían pruebas sólidas para esos casos, creo. A finales de 1995, Robert Knapper se declaró culpable del homicidio de Samantha y Jazmín Bissett por motivos de responsabilidad disminuida. Su equipo afirmó que no podía ser considerado responsable de asesinato debido a sus problemas de salud mental. Y así, en lugar de ser enviado a una prisión normal, fue enviado al hospital psiquiátrico Broadmoor y permanecería allí indefinidamente. Un par de meses después, Robert Knapper fue interrogado en Broadmoor sobre el asesinato de Rachel Nico. Porque si recuerdas, para este momento, en 1995, el juicio de Colin Stack se había derrumbado por completo y él era un hombre libre. De todos modos, Robert fue interrogado y por lo que puedo entender, prácticamente se negó a hablar y simplemente negó haber tenido alguna participación en el asesinato de Rachel. Él dijo que nunca fue a la zona de Wimbledon, pero resulta que en realidad sí estuvo en Wimbledon el día del asesinato de Rachel. Se suponía que iba a recibir algún tratamiento psiquiátrico ahí, creo, en una zona de Wimbledon, que estaba cerca del parque donde mataron a Rachel. Así que ahora voy a adelantarme un poco hasta el año 2004. Si recuerdas, este fue el año en que la muestra de ácido desoxirribonucleico encontrada en el cuerpo de Rachel Nico finalmente fue lo suficientemente fuerte como para ser ingresada en la base de datos de ácido desoxirribonucleico. Y cuando se hizo, arrojó una coincidencia con Robert Knapper, demostrando que Colin Stack no era el asesino. Pero esa no fue la única evidencia que encontraron que vinculaba a Robert con el ataque a Rachel. Ahora, antes en el video, les dije que recordarán que cuando los detectives registraron la habitación de Robert, encontraron una caja de herramientas de metal roja. Y esta caja de herramientas contenía un par de cuchillos y un mapa de la A a la Z. Bueno, cuando revisaron de nuevo este mapa, notaron que Robert había rodeado o hecho marcas cerca de Wimbledon Common, donde ocurrió el asesinato de Rachel. Y como sabemos por las violaciones de la cadena verde, a él le gustaba rodear todos los lugares y todas las áreas donde había atacado a alguien antes. Y además de eso, si recuerdas, cerca del principio de este caso, justo después de que encontraron el cuerpo de Rachel, cuando los investigadores estaban examinando la escena del crimen, encontraron una huella de zapato. Y esta huella de zapato coincidía con un par de zapatos que pertenecían a Roberto Knapper. También mencioné antes que después del ataque, los detectives notaron que Alex, de 2 años, quien había presenciado todo, tenía rastros de pintura roja en el cabello. Y en ese momento no pudieron averiguar de dónde provenía esa pintura, de dónde había salido. Resulta que era de la caja de herramientas de metal roja de Robert Knapper. Era una coincidencia con la pintura de su caja de herramientas. Y todo eso fue suficiente confirmación para la policía de que finalmente tenían al tipo correcto. Robert Knapper fue el asesino de Rachel Nico.
Napa fue acusado de su asesinato, aunque una vez más, al igual que con los asesinatos de Samantha y Jasmine Bissett, se declaró culpable pero de homicidio involuntario por responsabilidad disminuida en diciembre de 2008, más de 16 años después del ataque a Rachel. Y fue enviado de regreso al hospital psiquiátrico Broadmoor, donde permanecerá por el resto de su vida. Después de años y años, la familia de Rachel finalmente obtuvo justicia por su asesinato. Eso es todo en este caso. Pero antes de terminar el video, pensé que podría contarles qué pasó después de todo esto, porque tal vez se pregunten qué sucedió con algunas de las personas involucradas en este caso tan complicado. Así que una vez que Napper fue condenado por la muerte de Rachel, quedó claro para todos que la policía metropolitana cometió varios errores y perdió varias oportunidades de detener a Robert Napper. Como mencioné antes, su propia madre lo denunció a la policía después de su primera violación, su primer ataque, pero ellos no le dieron seguimiento. Y es simplemente devastador porque si lo hubieran hecho, él no habría podido continuar y hacer lo que hizo. Incluso la policía comete errores a veces, es inevitable. Pero en este caso, como dije, hubo tantos errores y muchas oportunidades perdidas para detener a este hombre. La policía emitió una disculpa formal a la familia de Rachel Nicolau, a la familia de Samantha y Jasmine Bissett y a Colin Stagg. Le pidieron disculpas a él y aceptaron que se pudo haber hecho mucho más y que se debió haber hecho mucho más para prevenir los crímenes que cometió Napa. Paul Brayton, el perfilador criminal, también estuvo bajo mucho escrutinio porque obviamente no logró conectar los tres casos. Los casos de Rachel Nicolau, Samantha y Jasmine Bissett y las violaciones de la cadena verde. Y esa fue en parte la razón por la que la policía cometió tantos errores, porque se guiaron por él, un profesional en entender la mente de un asesino. Ahora, después de que Napa fue condenado por el asesinato de Rachel, Colin Stagg en realidad recibió más de 700,000 libras esterlinas como compensación por la terrible experiencia que vivió. Obviamente, prácticamente fue incriminado por la policía. Luego pasó 14 meses en prisión mientras esperaba su juicio y incluso después de que el juez desestimó el caso, su vida nunca volvió a ser la misma. Porque durante 16 años o casi todos pensaron que él era el asesino. Todos creían que era el monstruo malvado que se salió con la suya tras cometer un asesinato. Era odiado por el público y los periódicos y otros medios constantemente publicaban historias sobre él. Debe haber sido simplemente horrible. Imagínate ser acusado de asesinato, sabiendo que eres inocente y que de todos modos todo el país te odia y cree que eres culpable. Así que sí, recibió mucho dinero como compensación y una disculpa formal de la policía, aunque en realidad dijo en una entrevista, que les dejaré abajo si la quieren ver, que estaba un poco molesto porque la disculpa que la policía le hizo fue en la televisión y él sentía que la policía debió habérsela hecho en persona. La oficial encubierta Lizzie James, quien fue contratada por la policía para sacar una confesión de Colin, en realidad renunció en 1998 y junto con su abogada también decidió demandar a la Policía Metropolitana porque afirmaron que, cito, sufrió una lesión psiquiátrica grave como resultado de lo que le hicieron hacer durante la Operación Stowe. Según fuentes en línea, ella también recibió un pago de 125,000 libras esterlinas en 2001 y esto en realidad fue muy criticado por mucha gente. Mucha gente sentía que no debió haber recibido ningún dinero. Como mencioné al principio de este video, como parte de mi investigación sobre este caso, decidí leer este libro que fue escrito por el hijo de Rachel Nicolau, Alex, y en él habla sobre lo que recuerda del asesinato, ya que fue el único testigo, y también habla sobre su vida y la de su padre después de la muerte de Rachel. También he visto un par de entrevistas en las que aparece Alex, las cuales dejaré enlazadas abajo por si quieren verlas.
Honestamente, parece una persona muy amable que, a pesar de todo lo que ha pasado, ha logrado mantenerse positiva y vivir una vida buena y feliz en su mayoría. Pero sí, si están interesados en leer este libro escrito por Alex, les dejaré un enlace abajo. El mío lo compré en Amazon, así que sí, dejo enlace abajo. Y sí, eso es prácticamente todo para este caso. He estado grabando este video por horas y horas. Déjenme saber en los comentarios si llegaron hasta el final. Tengo la sensación de que este video probablemente durará alrededor de 1 hora y media. También déjenme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso. Antes de irme, solo quiero dar un saludo especial a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere convertirse en miembro de Patreon, el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos. Por favor, denle like a este video. Trabajé muy duro en esto, así que lo agradecería muchísimo. Suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos.